sabes que esto es una sinagoga, pero no te parece nada extraordinario. Y después, como pasas al lado, el resto de las cosas no parecen como sinagogas, parecen como casas de gente. Ansina que los sefaradim supieron de guardar profil bajo en frente de las autoridades. ¿Qué es la filosofía de los sefardín turcos? Sí. Cada vez, hasta el siglo nuevo, siempre hubo cada vez. Esta es la Azarat Nashim de Rabbi Yohanan ben Zakkai. De nuevo, si pasa por aquí un musulmán, ni idea qué grandor tiene la cosa por aquí. Pero está cerrado. Ahora, esta es la Azarat Nashim de Eliyahu Hanavi. ¿Sí? Ahí se ve. Sí. Esta es de Eliyahu Hanavi. Ahora lo que pasa, antes las cuatro eran cuando se liberó Jerusalén, esto fueron las únicas sinagogas, porque todo el resto fue totalmente destruido. Estas no fueron destruidas porque fueron hechas de piedra. La Ashkenazí era totalmente destruida. Entonces ya en 67 dieron una a los Ashkenazí, una para los Sefaradim, una la convirtieron en museo, el Cal del Medio, y una la están usando los Sefaradim Western. Sí. Y ahora aquí, abajo, arriba, es la sinagoga ashkenazí grande, que se llama la Jurva, que era Jurva quiere decir destrucción. Y se llamaba Jurva. Sí. En hebreo. Ahora, Amahirbe, ¿qué se dice Hirbe? Turco-otomán. Y abajo, en el Bodrum, es Kehal Zion 2. Ahora, lo problemático es que esta Kehal Zion 2 es una yeshiva hoy en día, sino que no estoy seguro que los lectores podrán entrar. Vamos a intentar. En cualquier caso, podemos ver cómo la casa de la Bivda se hizo Jami con el minaret, y al lado era la sinagoga Kehal Zion, era la iglesia de San Martín. Y aquí se ve muy bien por qué tuvieron sí. Porque tienen columnas en el medio. Y vamos a intentar entrar. Sí, en silencio, acá puede estar rezando, seguro. Entonces, aquí se ve que no hubo otro remedio que hacer los ejales. Porque imagínate de meter el ejal en el medio. Ni de aquí lo ven, ni de aquí lo ven. Y por eso, ellos también tienen dos ejales, aunque sea que no tenga ninguna columna. ¿Sí? Bueno, esto es lo que nos decía antes. De aquí se ve por qué tuvieron que meter dos ejales. ¿Sí? Sí, esta es la sala. Será, por aquí se ve cómo tuvieron que tener dos ejales por las columnas del medio. Sí, 1, 2, 3, 4. Y por estas 4 columnas no pudieron meter el ejal en el medio, porque entonces ni de aquí ni de ahí no se ve. Bueno, entonces pasamos. Eran las 4 madres de Israel en lugar de las 4 de la